Muy buenas tardes. Quiero agradecerle a los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y en particular al maestro Jairo Parra Quijano por privilegiarme una vez más en este año con el honor, maestro, de dirigirme a tan selecto grupo y ser la conferencia de cierre, entre otras cosas. A los compañeros de mesa, al presidente, quiero precisar el contenido y alcance de mi ponencia, que fue entregada en forma escrita en las memorias, y es un deber, como abogado litigante, referirme antes de su análisis a precisar, especialmente para los foráneos, que se cierne sobre Colombia una evidente crisis en el sistema judicial de la que ha dado cuenta las noticias y donde infortunadamente el sector de los abogados litigantes muy seguramente saldrá muy mal librada. Y esto articula un poco con lo que planteaba mi compañero panameño, el de la malsana costumbre que se tiene de satanizar a las personas cuando el comportamiento proviene de uno solo. Y este mensaje va especialmente para los semilleros. No nos dejemos llevar de cánticos de sirena. En este país son más los buenos que los malos. Y reivindico las palabras del Sumo Pontífice. No nos dejemos robar las esperanzas. El día de ayer, mi maestro Ricardo Sopó y esta mañana el maestro Carlos Ignacio Jaramillo referían a la importancia del principio de la buena fe, categoría que es inescindible al objeto de esta disertación. Pero esa categoría debe necesariamente ser articulada con otro principio que rompe de una vez por todas el paradigma de lo que era el modelo tradicional del proceso que traía el Código de Procedimiento Civil, y es la consagración en el artículo 95 de unos deberes que cambian no solamente el paradigma de los imperativos procesales, sino que desde la misma línea jurisprudencial nuestra Corte Constitucional ha reivindicado la importancia especialmente dentro de un contexto como lo es el Estado Social de Derecho. Un Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad y naturalmente en la prevalencia del interés general, tiene que hacer cambiar el comportamiento de todas las personas en sus actuaciones. Y por ello la Corte, entre otros pronunciamientos como la sentencia T 132 del 92, con ponencia de Eduardo Cifuentes Muñoz, a propósito del alcance de lo que denominó en ese contexto como principio de la reciprocidad, llama la atención en la potestad que tienen las autoridades de limitar el individualismo que, enmarcado dentro del carácter egoísta de las personas, puede delimitar su accionar en procura de la satisfacción general. Y luego la misma Corte Constitucional, en un pronunciamiento constitucional C 459 de 2004, con ponencia de Jaime Araujo Rentería, reitera no solamente el carácter principialístico de esta categoría bajo la denominación de principio de la solidaridad, sino que va más allá, al darle el carácter de un valor de rango constitucional, y dentro de ese enfoque, pues básicamente surgen varias implicaciones. La primera de ellas, la posibilidad que tiene el Estado de condicionar el comportamiento de las personas en sus actuaciones. Y vista desde la perspectiva del proceso, que es precisamente lo que es objeto de esta conferencia, pues es evidente que hay un cambio del paradigma y que se refleja inexorablemente en toda la textura que nos plantea el modelo del Código General de Proceso. Es cuál debería ser ese comportamiento procesal atribuible a las partes y en particular, en general, a los sujetos procesales. Y en ese contexto, queridos colegas, la misma Corte Constitucional en la sentencia C 086 marca
un derrotero de lo que es el papel del juez. Recientemente, el año pasado, con ponencia de Iván Palacio, Jorge Iván Palacio, define cuál es el rol entonces que le corresponde tanto a la judicatura, en cabeza de la noble labor que despliegan los jueces y naturalmente del rol que le corresponde a las partes dentro de estos escenarios procesales. ¿Y por qué razón? Pues básicamente porque lo que se espera dentro de ese marco axiológico y deontológico es precisamente que las partes y en general los sujetos procesales ciñan su comportamiento procesal a lo que espera el modelo, que es un adecuado comportamiento, que no era que no existiera en otra oportunidad, sino que no tenía la fuerza vinculante que desde la perspectiva del Estado Social de Derecho se le pretende dar. Bajo esa premisa, la categoría de imperativo procesal necesariamente tiene que cambiar, y así lo hizo ver la Corte Constitucional en ponencia del magistrado Henao, Juan Carlos Henao, a propósito de la nueva categoría y la nueva dimensión de los imperativos procesales. Es qué se espera de los sujetos procesales dentro de ese marco que la doctrina ha denominado como deberes, cargas y obligaciones. Y es importante porque en efecto en ese pronunciamiento, me refiero a la sentencia C-203 de 2011, la Corte precisa en señalar que los imperativos procesales logran y tienen que hacer efectivo, entre otros, los principios de la economía procesal, la celeridad, la oportunidad, la imparcialidad del juez, pero tal vez el más importante, el de la lealtad procesal. ¿Y qué sería entonces en la práctica la lealtad procesal? Básicamente la materialización del principio de la buena fe constitucional consagrado en el artículo 83. Y si bajo esa perspectiva nosotros revisamos el rol o papel que le corresponde cumplir a los sujetos procesales, pues vamos a encontrar en todo espectro normativo que trae el Código Penal de Proceso una serie de comportamientos y de conductas que orientan al destinatario de ese mensaje a que ciñan su actividad a los postulados de la lealtad, la probidad y la buena fe. Bajo esa premisa, vamos a identificar entonces cuáles son esos comportamientos que se esperan de los sujetos procesales, porque debemos advertir que estos imperativos no tienen como destinatario exclusivamente a las partes, sino también al operador judicial. Y tal vez se ha notado a lo largo de estas conferencias cómo han permeado en el ambiente muchos de ellos, pero que para efectos de esta ponencia los voy a precisar en las siguientes modalidades. Primero, por cuenta del juez. Aquí ha sido categórico en las conferencias enfatizar la importancia de la incorporación del proceso de duración razonable. Un proceso de duración razonable que es expresión del derecho fundamental al debido proceso, que aquí así quedó consagrado en el artículo 2 del Código General del Proceso, como un ingrediente integrador del derecho fundamental al debido proceso, como en reiteradas oportunidades lo ha señalado la Corte. Basta simplemente connotar la sentencia C-713 de 2008 para verificar la importancia que tiene la duración razonable en la actuación. ¿Y cómo se logra eso? Por cuenta del juez. Básicamente a partir de la incorporación de un conjunto de deberes, pero más allá de ello, de unos poderes, tanto de instrucción como disciplinarios, para lograr la materialización de una justicia efectiva, para hacer material y real el derecho fundamental de acceso a la justicia. Bajo ese marco podemos encontrar, entre otras, los siguientes efectos de cara a la autoridad judicial. En primer lugar, la necesidad de proferir, de hacer los pronunciamientos dentro de las oportunidades perentorias que el mismo modelo exige. Ya sabemos que en un término de duración de 1 año no se puede postergar para luego la toma de decisiones, porque el tiempo corre para la autoridad judicial. Pero más allá de ello, la posibilidad de limitar cualquier comportamiento que tenga tufillo de entorpecimiento de la actividad procesal, la interposición injustificada de recursos, de incidentes o memoriales innecesarios que nada le aportan al modelo, diferente a dilatar, porque hizo carrera, la falsa idea de creer que una manera de ganar un pleito era dilatándolo. Y bajo esa misma premisa, se dota al juez
de unos poderes que solamente los ha de materializar cuando preside la audiencia. No por ello es extraño encontrar como el primer deber que consagra el artículo 49 del numeral primero sea el de presidir las audiencias. Porque es tal vez en esa interacción con los sujetos procesales donde puede percibir de mejor manera cuál es la intencionalidad que les asiste a estos de cara a entorpecer o a envilecer la actuación procesal. Y si vamos un poco más allá en el escrutinio de esa normativa, encontramos cómo, en efecto, el artículo 332, numeral octavo, lo privilegia con la posibilidad de ejercer un control de legalidad en el proceso, precisamente para decantar y evitar tener que llegar a decisiones que muy seguramente terminan en actuaciones donde inexorablemente deberá declararse una nulidad. Procesal. Y bajo esa misma premisa, básicamente, y lo refería ayer el maestro Jairo Parra, la importante herramienta que se le da a través del artículo, donde puede percibir de mejor manera cuál es la intencionalidad que les asiste a estos de cara a entorpecer o a envilecer la actuación procesal. Y si vamos un poco más allá en el escrutinio de esa normativa, encontramos cómo, en efecto, el artículo 332, numeral octavo, lo privilegia con la posibilidad de ejercer un control de legalidad en el proceso, precisamente para decantar y evitar tener que llegar a decisiones que muy seguramente terminan en actuaciones donde inexorablemente deberá declararse una nulidad procesal. Y bajo esa misma premisa, básicamente, y lo refería ayer el maestro Jairo Parra, la importante herramienta que se le da a través del artículo 280, cuando se le impone, y es un imperativo, el deber de pronunciarse respecto al comportamiento procesal adoptado por las partes y deducir de ese comportamiento, si es necesario, indicios graves. Y así como el juez tiene unos imperativos para las partes, le son atribuibles también unos de significativa importancia que quedaron también planteados a lo largo de estas conferencias. Voy a escindirlos en estas categorías. Primero, en punto de la actuación procesal. Además de prohibirse, de limitarse la posibilidad de la interposición de recursos que no tengan ningún tipo de fundamento, cambia de manera radical la concepción y el papel o rol que debían cumplir las partes en punto de la actividad probatoria. Modelos procesales donde toda la actividad estaba en cabeza del juez, del despacho judicial, cambia de manera sistemática para las partes. Y en esto quiero llamar poderosamente la atención en el artículo 78 para los estudiantes, especialmente en los numerales 8 al 11, porque básicamente lo que se le impone a las partes es la obligatoriedad de garantizar que arribe al proceso no solamente la fuente de prueba, sino también el órgano de prueba, porque son ellos los que deben suministrarle a la actuación procesal el insumo necesario para que el juez pueda proferir las decisiones con base en la prueba recaudada en la actuación. Y eso tiene que permear actividad probatoria. Voy a citar algunos de esos efectos de carácter probatorio para que miremos la trascendencia de ello. Por ejemplo, en tratándose de prueba documental, muy buenas tardes. Quiero agradecerle a los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y en particular al maestro Jairo Parra Quijano por privilegiarme una vez más en este año con el honor, maestro, de dirigirme a tan selecto grupo y ser la conferencia de cierre, entre otras cosas. A los compañeros de mesa, al presidente, quiero precisar
el contenido y alcance de mi ponencia, que fue entregada en forma escrita en las memorias, y es un deber, como abogado litigante, referirme antes de su análisis a precisar, especialmente para los foráneos, que se cierne sobre Colombia una evidente crisis en el sistema judicial de la que ha dado cuenta las noticias y donde infortunadamente el sector de los abogados litigantes muy seguramente saldrá muy mal librada. Y esto articula un poco con lo que planteaba mi compañero panameño, el de la mal sana costumbre que se tiene de satanizar a las personas cuando el comportamiento proviene de uno solo. Y este mensaje va especialmente para los semilleros. No nos dejemos llevar de cánticos de sirena. En este país son más los buenos que los malos. Y reivindico las palabras del Sumo Pontífice. No nos dejemos robar las esperanzas. El día de ayer, mi maestro Ricardo Sopó y esta mañana el maestro Carlos Ignacio Jaramillo referían a la importancia del principio de la buena fe, categoría que es inescindible al objeto de esta disertación. Pero esa categoría debe necesariamente ser articulada con otro principio que rompe de una vez por todas el paradigma de lo que era el modelo tradicional del proceso que traía el Código de Procedimiento Civil, y es la consagración en el artículo 95 de unos deberes que cambian no solamente el paradigma de los imperativos procesales, sino que desde la misma línea jurisprudencial nuestra Corte Constitucional ha reivindicado la importancia especialmente dentro de un contexto como lo es el Estado Social de Derecho. Un Estado Social de Derecho fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad y naturalmente en la prevalencia del interés general, tiene que hacer cambiar el comportamiento de todas las personas en sus actuaciones. Y por ello la Corte, entre otros pronunciamientos como la sentencia T 132 del 92, con ponencia de Eduardo Cifuentes Muñoz, a propósito del alcance de lo que denominó en ese contexto como principio de la reciprocidad, llama la atención en la potestad que tienen las autoridades de limitar el individualismo que, enmarcado dentro del carácter egoísta de las personas, puede delimitar su accionar en procura de la satisfacción general. Y luego la misma Corte Constitucional, en un pronunciamiento constitucional C 459 de 2004, con ponencia de Jaime Araujo Rentería, reitera no solamente el carácter principialístico de esta categoría bajo la denominación de principio de la solidaridad, sino que va más allá, al darle el carácter de un valor de rango constitucional, y dentro de ese enfoque, pues básicamente surgen varias implicaciones. La primera de ellas, la posibilidad que tiene el Estado de condicionar el comportamiento de las personas en sus actuaciones. Y vista desde la perspectiva del proceso, que es precisamente lo que es objeto de esta conferencia, pues es evidente que hay un cambio del paradigma y que se refleja inexorablemente en toda la textura que nos plantea el modelo del Código General de Proceso. Es cuál debería ser ese comportamiento procesal atribuible a las partes y en particular, en general, a los sujetos procesales. Y en ese contexto, queridos colegas, la misma Corte Constitucional en la sentencia C 086 marca un derrotero de lo que es el papel del juez. Recientemente, el año pasado, con ponencia de Iván Palacio, Jorge Iván Palacio, define cuál es el rol entonces que le corresponde tanto a la judicatura, en cabeza de la noble labor que despliegan los jueces, y naturalmente del rol que le corresponde a las partes dentro de estos escenarios procesales. ¿Y por qué razón? Pues básicamente porque lo que se espera dentro de ese marco axiológico y deontológico es precisamente que las partes
y en general los sujetos procesales ciñan su comportamiento procesal a lo que espera el modelo, que es un adecuado comportamiento, que no era que no existiera en otra oportunidad, sino que no tenía la fuerza vinculante que desde la perspectiva del Estado Social de Derecho se le pretende dar. Bajo esa premisa, la categoría de imperativo procesal necesariamente tiene que cambiar, y así lo hizo ver la Corte Constitucional en ponencia del magistrado Henao, Juan Carlos Henao, a propósito de la nueva categoría y la nueva dimensión de los imperativos procesales. Es qué se espera de los sujetos procesales dentro de ese marco que la doctrina ha denominado como deberes, cargas y obligaciones. Y es importante porque en efecto en ese pronunciamiento, me refiero a la sentencia C-203 de 2011, la Corte precisa en señalar que los imperativos procesales logran y tienen que hacer efectivo, entre otros, los principios de la economía procesal, la celeridad, la oportunidad, la imparcialidad del juez, pero tal vez el más importante, el de la lealtad procesal. ¿Y qué sería entonces en la práctica la lealtad procesal? Básicamente la materialización del principio de la buena fe constitucional consagrado en el artículo 83. Y si bajo esa perspectiva nosotros revisamos el rol o papel que le corresponde cumplir a los sujetos procesales, pues vamos a encontrar en todo espectro normativo que trae el Código Penal de Proceso una serie de comportamientos y de conductas que orientan al destinatario de ese mensaje a que ciñan su actividad a los postulados de la lealtad, la probidad y la buena fe. Bajo esa premisa, vamos a identificar entonces cuáles son esos comportamientos que se esperan de los sujetos procesales, porque debemos advertir que estos imperativos no tienen como destinatario exclusivamente a las partes, sino también al operador judicial. Y tal vez se ha notado a lo largo de estas conferencias cómo han permeado en el ambiente muchos de ellos, pero que para efectos de esta ponencia los voy a precisar en las siguientes modalidades. Primero, por cuenta del juez. Aquí ha sido categórico en las conferencias enfatizar la importancia de la incorporación del proceso de duración razonable. Un proceso de duración razonable que es expresión del derecho fundamental al debido proceso, que aquí así quedó consagrado en el artículo 2 del Código General del Proceso, como un ingrediente integrador del derecho fundamental al debido proceso, como en reiteradas oportunidades lo ha señalado la Corte. Basta simplemente connotar la sentencia C-713 de 2008 para verificar la importancia que tiene la duración razonable en la actuación. ¿Y cómo se logra eso? Por cuenta del juez. Básicamente a partir de la incorporación de un conjunto de deberes, pero más allá de ello, de unos poderes, tanto de instrucción como disciplinarios, para lograr la materialización de una justicia efectiva, para hacer material y real el derecho fundamental de acceso a la justicia. Bajo ese marco podemos encontrar, entre otras, los siguientes efectos de cara a la autoridad judicial. En primer lugar, la necesidad de proferir, de hacer los pronunciamientos dentro de las oportunidades perentorias que el mismo modelo exige. Ya sabemos que en un término de duración de 1 año no se puede postergar para luego la toma de decisiones, porque el tiempo corre para la autoridad judicial. Pero más allá de ello, la posibilidad de limitar cualquier comportamiento que tenga tufillo de entorpecimiento de la actividad procesal, la interposición injustificada de recursos, de incidentes o memoriales innecesarios que nada le aportan al modelo, diferente a dilatar, porque hizo carrera, la falsa idea de creer que una manera de ganar un pleito era dilatándolo. Y bajo esa misma premisa, se dota al juez de unos poderes que solamente los ha de materializar cuando preside la audiencia. No por ello es extraño encontrar como el primer deber que consagra el artículo 49 del numeral primero sea el de presidir las audiencias. Porque es tal vez en esa interacción con los sujetos procesales donde puede percibir de mejor manera cuál es la intencionalidad que les asiste a estos de cara a entorpecer o a envilecer la actuación procesal. Y si vamos un poco más allá en el escrutinio de esa normativa, encontramos cómo, en efecto,
el artículo 332, numeral octavo, lo privilegia con la posibilidad de ejercer un control de legalidad en el proceso, precisamente para decantar y evitar tener que llegar a decisiones que muy seguramente terminan en actuaciones donde inexorablemente deberá declararse una nulidad procesal. Y bajo esa misma premisa, básicamente, y lo refería ayer el maestro Jairo Parra, la importante herramienta que se le da a través del artículo 280, cuando se le impone, y es un imperativo, el deber de pronunciarse respecto al comportamiento procesal adoptado por las partes y deducir de ese comportamiento, si es necesario, indicios graves. Y así como el juez tiene unos imperativos para las partes, le son atribuibles también unos de significativa importancia que quedaron también planteados a lo largo de estas conferencias. Voy a escindirlos en estas categorías. Primero, en punto de la actuación procesal. Además de prohibirse, de limitarse la posibilidad de la interposición de recursos que no tengan ningún tipo de fundamento, cambia de manera radical la concepción y el papel o rol que debían cumplir las partes en punto de la actividad probatoria. Modelos procesales donde toda la actividad estaba en cabeza del juez, del despacho judicial, cambia de manera sistemática para las partes. Y en esto quiero llamar poderosamente la atención en el artículo 78 para los estudiantes, especialmente en los numerales 8 al 11, porque básicamente lo que se le impone a las partes es la obligatoriedad de garantizar que arribe al proceso no solamente la fuente de prueba, sino también el órgano de prueba, porque son ellos los que deben suministrarle a la actuación procesal el insumo necesario para que el juez pueda proferir las decisiones con base en la prueba recaudada en la actuación. Y eso tiene que permear actividad probatoria. Voy a citar algunos de esos efectos de carácter probatorio para que miremos la trascendencia de ello. Por ejemplo, en tratándose de prueba documental, es un imperativo para las partes allegar la prueba que tengan en su poder o que pudieron haber obtenido por vía de la formulación del derecho de petición, para evitar que el despacho se convierta en un amanuense de una actividad que perfectamente se puede desplegar desde la oficina de los abogados. Y se reitera no solamente en un artículo, en el 173, sino en el artículo 83 y en el 96. Precisamente para que las partes de entrada sepan que la carga de la prueba en materia documental está en ellos y no en el juez. Y si lo verificamos desde la perspectiva de la prueba testimonial, también se le impone como necesaria la obligatoriedad de garantizar la presencia del órgano de prueba, puesto que de no hacerlo, básicamente se entenderá que se prescinde de ese testimonio. Pero tal vez lo más importante de esta propuesta que trae el Código General de Proceso es un artículo que no se le ha prestado la atención que merece, pero que de una vez rompe por todas la idea que se creía del proceso, que lo termina ganando el más astuto. Basta simplemente con leer el numeral 14 del artículo 78 para comprender cómo se le impone a las partes la obligatoriedad de remitir al día siguiente de radicado un memorial copia de ese documento a la parte que hubiese anunciado un correo electrónico. Y eso cambia de una vez el paradigma del concepto de contradicción para llevarlo a un escenario de colaboración con la Administración de Justicia. Y si se decanta el punto de actividad probatoria, hay un cambio también radical en la concepción del papel que deben cumplir los sujetos proponentes en actividad probatoria. Y es precisamente cambiar la concepción de lo que tradicionalmente se denominaba como indicios graves, a adquirir una nueva dimensión el concepto de confesión ficta. Y en ese propósito, en la ponencia se logran identificar 6 eventos, donde por la falta de esa colaboración que se le exige a las partes, es perfectamente posible deducir indicios, más allá de indicios, confesión ficta, en una categoría que sin lugar a dudas obliga a cambiar la presión que tiene de cara al proceso. Citemos algunos de esos ejemplos. El deber que tienen las partes al contestar la demanda frente a una afirmación de que no es cierto un hecho que no le consta, explicar el porqué. Artículo 96, numeral segundo. El deber que tiene la parte, además de garantizar la presencia
del sujeto procesal que ha de ser interrogado en los términos del artículo 205, de que éste verdaderamente contribuya al desarrollo efectivo de la prueba. Cuando el interrogatorio consta por escrito, cuando habiendo sido citado en debida forma no concurre, no justifica inasistencia, o lo más grave, cuando se niega a responder o responde evasivamente. Y de ese comportamiento deben deducirse confesión ficta. O la prevista en el artículo 233, y que responde al modelo que por vía de interrogatorio se quiere con la prueba pericial. Y es cuando se entorpece la actividad del perito, y muy seguramente la primera pregunta que habría que hacerle al perito en punto de esa dinámica procesal es saber si se contó o no con la colaboración de las partes para ese propósito, para poder deducir entonces una confesión ficta cuando quiera que el hecho sea susceptible de confesión. O la prevista en el artículo 238, de cara a la inspección judicial, donde frecuentemente era normal que las partes hicieran gala de su capacidad de entorpecer la diligencia, básicamente para vilipendiar el resultado que de ella se pretendía. Y el código en esa disposición, numeral segundo, es categórico también en deducir confesión ficta de ese comportamiento, sin perjuicio de las consecuencias patrimoniales que esa misma disposición señala. ¿Y qué decir cuando hay una oposición injustificada a la exhibición del documento? El código también conserva esa previsión que deviene del Código de Procedimiento Civil y que reafirma en el artículo 267, especialmente cuando se declara infundada la oposición, para deducir confesión ficta de esa inadecuada oposición. Y más allá de esa consideración, el deber que tienen las partes de garantizar su presencia en la audiencia inicial, que sería el escenario propicio para que se pueda dar un verdadero debate de cara al conflicto y propiciar, si se quiere, una solución en ese momento. Y el artículo 372, al que se refería también ayer algunos de mis colegas, en el numeral cuarto, parte por deducir confesión ficta de quien no concurra a la diligencia y no justifique su inasistencia. Y si eso se suma a otras categorías que incorpora el código, como por ejemplo la pérdida automática de competencia que prevé el artículo 121, la declaración de nulidad de pleno derecho a las actuaciones que se desplieguen sin la presencia del juez, y en general que se marque dentro de este nuevo modelo procesal que, permeado por oralidad, busca hacer efectivo el principio de la inmediación, muy seguramente volveremos a creer en un modelo donde la justicia campee con señorío nuestros estados judiciales. Muchas gracias por la atención.